Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Bien, pues hoy esto va a ser un vídeo especial porque va a ser una especie de clase completa, ¿vale? Hoy voy a intentar dar una clase completa de números complejos, voy a intentar que sea sin parones, cortaré si me doy cuenta que meto la pata en algo, pero intentaré no hacerlo. Y bueno, esta es una clase completa de una introducción a los números complejos, es decir, vamos a ver la definición de número complejo, voy a intentar ser riguroso, vamos a ver la definición más moderna de número complejo, ¿vale? Y esto podría servir, por ejemplo, como introducción a una asignatura de análisis de variable compleja perfectamente, o también podría servir como parte de una asignatura de álgebra o algo así, donde se utilicen números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenía previsto que esto fuera una clase en directo, así me pudierais preguntar dudas, por cierta plataforma morada, y que yo luego resubiera la lección teórica, que es lo que vais a tener aquí. Veré si lo subo a trocitos, o sea, si lo subo como un solo vídeo y luego en mini vídeos, o si lo subo directamente como un solo vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, como la cámara solo le quedan 50 minutos de grabación, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda y lo más completo que pueda. Entonces, bien, números complejos. Bien, ya he hecho vídeos bastantes sobre números complejos, pero hoy quiero daros la definición rigurosa, la definición formal de número complejo, ¿no? Entonces, antes de hablar de números complejos, vamos a definir el conjunto de los números complejos, ¿vale? El conjunto de los números complejos va a formar un cuerpo, si no sabéis de lo que estoy hablando, por favor, id a ver mis vídeos de estructuras algebraicas, ¿vale? ¿Y qué va a ser el conjunto de los números complejos? Bien, pues va a ser un espacio vectorial de dimensión 2, pero lo vamos a interpretar a su vez como un espacio vectorial de dimensión 1. Y ahora os explico estos pequeños matices. Vale, vamos a definir el siguiente conjunto. El conjunto C, ¿vale? Con esta rayita. ¿Y este conjunto por qué va a estar formado? Bueno, pues va a estar formado por... voy a poner estos dos puntitos y este igual, que significa por definición, ¿vale? Va a estar formado, ¿no?, por todos los vectores del plano, ¿vale?, que cumplan una serie, tales que, vamos a poner, cumplan una serie de propiedades. Es decir, el conjunto de los números complejos en realidad es el plano, nada más. O sea, vamos a coger el plano XY, ¿vale? Vamos a coger todos los puntos del plano, cada punto del plano va a ser un número complejo. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a estar en cómo definamos nosotros las operaciones, ¿vale? Entonces, vamos a coger un número complejo, entonces lo vamos a definir como un vector que va a tener dos componentes. La primera la vamos a llamar A y la segunda B, ¿vale? Estas dos componentes, después las definiremos, serán la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se relaciona esto, ¿no?, con el plano, ¿no? O sea, ya estamos cogiendo vectores de dos componentes, estamos cogiendo, por ejemplo, este vector, ¿no?, que me señala este punto, ¿no? Este vector, estamos cogiendo puntos, pero vamos a definir las siguientes operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir la suma de dos complejos, ¿vale? La suma de C cartesiano C, esto significa cogemos un complejo, cogemos otro complejo, ¿vale? Y nos devuelve un complejo, ¿vale? Si yo sumo dos complejos, me devuelve un complejo. ¿Y de qué manera? Pues si yo tengo dos complejos, Z1 y Z2, y los sumo, ¿no?, dos complejos de la forma A1B1 más A2B2, ¿vale? El complejo que me sale es la suma. La primera componente se suma con la primera, la segunda componente se suma con la segunda. Bueno, esto obvio, ¿no? Si sumo dos complejos, las partes reales se suman, las partes imaginarias también, ¿no? Ahora definiremos lo que es cada cosa. Bien. Después, vamos a definir el producto por un escalar, ¿vale? El producto por un escalar, ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, pues vamos a definir el producto por un escalar, voy a ponerle con este puntito, ¿de acuerdo?, como una aplicación de los números reales, producto cartesiano de los complejos, significa yo tomo un número real y lo multiplico por un número complejo, ¿vale?, y me devuelve otro número complejo, ¿vale? El número real lo vamos a llamar lambda y el número complejo z, de nuevo. Bueno, pues esta operación, lambda por z, lo que hace es multiplicar las dos componentes, ¿vale? Lambda por a
y lambda por b. Bueno, y esto parece bastante trivial, parece que no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Parece que estoy yo aquí pues diciendo cosas que son obvias y evidentes. Bueno, son obvias y evidentes, pero hay que definirlas de alguna manera, ¿vale? Y ahora vamos a ir con una definición que es la más importante y que es la que hace que un número complejo sea algo más que un simple punto del plano, ¿vale? O sea, es un número complejo está construido por un par de números reales, ¿de acuerdo? Ahora, un número real lo vamos a transformar en una cosa que se va a llamar parte imaginaria y el otro número real lo vamos a dejar tal cual, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora vamos a definir el producto de dos complejos. Vamos a definir la operación producto de C por C en C, ¿vale? Es decir, cogemos un par de complejos, nos devuelve otro complejo. ¿De qué manera? Pues si yo tengo dos complejos Z1 y Z2 de partes A1B1, A2B2, ¿no? Z1 por Z2, esta va a ser la forma en la que se van a multiplicar, ¿vale? Se van a multiplicar de la siguiente forma, ¿no? Si tengo A1B1 por A2B2, ya no va a ser A1 por A2, ¿no? Sino que la multiplicación me va a dar un número complejo que va a ser el siguiente. Como primera componente, como parte real, tengo A1, A2, menos B1, B2. Y como segunda parte, lo que vamos a llamar la parte imaginaria, tendremos A1 por B2 más A2 por B1. ¿Vale? Definiendo esta operación de esta manera, y ahora veremos qué sentido tiene, estamos construyendo el cuerpo de los números complejos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, el hecho de definir esta operación de esta manera, ¿qué sentido tiene? Bueno, estoy siendo bastante más riguroso que en otros vídeos sobre números complejos que he hecho, por tanto no he repetido otra serie de cosas, ¿no? Históricamente, ¿cómo se conciben los números complejos? Históricamente, pues se trata de resolver esta ecuación, x cuadrado más 1 igual a 0, ¿vale? Y si la resolvemos usando los métodos que hemos aprendido con operaciones de números reales, ¿a qué llegamos? ¿No? Pasamos el 1 al otro lado, ¿no? Y este cuadrado se va con un más menos raíz cuadrada. Entonces nos quedan dos soluciones, más raíz de menos 1 y menos raíz de menos 1, claro. Pero la raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿no? Porque si yo multiplico un número por otro, si yo multiplico un número por él mismo, me va a dar ese número al cuadrado, ¿vale? Y ese número al cuadrado va a ser siempre positivo, ¿de acuerdo? Pero ese número al cuadrado, o sea, no existe ningún número al cuadrado que sea negativo, tal y como está definido el producto de los números reales, ¿no? X cuadrado es x por x, ¿no? Y esto en los números reales, ¿qué pasa? Bueno, si x es negativo, ¿qué pasa? Pues tenemos menos por menos más, ¿no? Y si es positivo, pues más por más, más. Con lo cual, esto es siempre mayor o igual que 0, ¿no? Para todo x perteneciente a los reales. Pero, ¿qué pasa? Definiendo el producto de complejos así, ¿no? Definiendo el producto de complejos de esta manera, sí que existe una solución a esta ecuación. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí, no? Estos sí son números reales, o sea, esto es un número real por un número real, esto es un número real y esto es un número real. Pero este vector de dos componentes, ¿vale? Se va a llamar número complejo. Entonces, este vector sí que puede dar una solución a esto. Y entonces, ¿qué necesitaríamos, no? Pues necesitaríamos z cuadrado, que ¿qué sería? Sería a1 y a2 sería lo mismo que a1, ¿no? Luego sería a1 al cuadrado, voy a poner simplemente a, ¿no? Y aquí b1 y b2 sería lo mismo, menos b cuadrado, esta sería la primera componente, la segunda ¿cuál sería? a1 por b1, ¿no? A por b más a por b, o sea, 2ab, ¿sí? ¿Vale? Z cuadrado, ¿sí? Y queremos que esto sea igual a una cantidad negativa, ¿no? Entonces, fíjate, que como estos sí que son números reales, ¿no? Esta resta sí puede ser negativa y esto sí que puede ser negativo. Entonces, vamos a inventarnos una forma de identificar la raíz cuadrada de un número negativo. Y esa forma de identificarlo va a ser llamando a esta cosa la identidad imaginaria y. Y este vector y, ¿cómo se construye? Bueno, ¿qué es la primera componente y qué es la segunda? Pues vamos a considerar que y es el vector en R2, es decir, el número complejo que se identifica con 0, 1. ¿Vale? Entonces, igualar este número complejo a menos 1, ¿no? Es decir, poner la ecuación z cuadrado igual a menos 1, ¿qué sería? Bueno, pues la parte real, o sea,
coger un número real, un número x perteneciente a los reales, y ponerlo como número complejo, es simplemente poner la primera componente, la que es, y la segunda 0, ¿vale? Y eso se llama la parte real de un número complejo, ¿de acuerdo? Y esto se llama la parte imaginaria. La parte que va multiplicada por i es la que va aquí. La parte que no está multiplicada por i, es decir, la parte que sería un número real tal cual, sería así. Es decir, todos los números reales vienen recogidos en los números complejos de esta manera, ¿vale? Y entonces, además, si os dais cuenta, ¿no? Todas las operaciones que hemos definido para complejos, incluido este producto, ¿vale? Se transforman en las operaciones para números reales si nosotros ponemos que la segunda parte es 0, ¿no? Si yo aquí pongo que la segunda parte es 0, ¿no? Aquí ¿qué me queda? Esta parte es 0, ¿vale? 0 y 0, con lo cual es un número real. Y ahora, ¿cuál es la parte real? Pues esta parte queda 0, la parte real es el producto de las partes reales, por lo cual el producto de complejos, ¿vale? Si quitamos la parte imaginaria, se queda en el producto de dos reales, ¿vale? Y entonces vamos a coger esta ecuación, z² igual a menos 1. Bueno, pues el menos 1 como número, ¿cuál es? Bueno, pues el menos 1 como número complejo es el vector menos 1, 0, ¿vale? Parte real menos 1, parte compleja 0. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que habría que resolver esta ecuación. Este sistema de ecuaciones, mejor dicho, ¿no? Este sistema que nos da a² menos b² igual a menos 1, y el segundo, 2ab igual a 0. ¿Sí? Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? La primera es que a valga 0, ¿no? O sea, el número que elevado al cuadrado es menos 1, ¿no? Esta parte real valga 0. Entonces, introduciendo esto aquí, ¿qué tendríamos? b² igual a 1, con lo cual tenemos b igual a más o a menos 1, ¿vale? Que nos devuelve más i y menos i, que son las soluciones que conocemos, ¿vale? La otra posibilidad es que b valga 0, ¿vale? Y si b valga 0, tenemos a², un número irreal igual a menos 1, y esta operación no está definida en el cuerpo de los reales. Luego, la única solución a este sistema, ¿verdad?, ya que estos son números reales, a y b son números reales, pero z, construido con a y con b, es un número complejo, ¿sí?, es que a valga 0 y que b valga más o menos 1, ¿sí? Es decir, la solución a esta ecuación, ¿sí?, aunque he puesto z ya refiriéndome al complejo, pero es lo mismo, la solución a la ecuación x² más 1 presenta dos soluciones. La solución 0, 1 y la solución 0 menos 1, es decir, i y menos i, ¿vale? Si yo meto esto en este producto de complejos y le sumo 1, me va a dar 0, ¿vale? 1 entendido como que vector, como el vector 1, 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora hemos extendido los números reales. Como sabéis, si conocéis un poquito de topología de números reales, ¿no? Sabéis que los números reales se disponen en una recta, voy a borrar todo esto ya porque no sirve para nada, que es la recta real, ¿verdad? Bien, pues ahora hemos cambiado esa recta por un plano. Hemos metido infinitos números más, ¿sí? Hemos metido una otra recta, que es la que vamos a llamar la recta imaginaria, y luego hemos metido todas las combinaciones lineales que existen, ¿de acuerdo? Entonces, los números reales se quedan en esta recta, ¿vale? Que es la recta real, ¿sí? Esta sería la parte real de un número complejo. Ahora vemos cómo se simboliza. Y esta otra recta, ¿no?, estaría formado por combinaciones lineales de i, ¿vale? Entonces tendríamos la parte imaginaria de un número complejo. Todos los puntos que hay aquí son todos los números complejos que existen. Entonces, mucha gente piensa que los números imaginarios, los números complejos, ¿no?, son un apaño que nos hemos inventado nosotros para encontrar solución a esta ecuación. Y en parte es verdad, pero en otra parte no. Vamos a descubrir, cuando veamos variable compleja, que en realidad sí que es una forma natural de definir números y de definir operaciones. Cuando tú defines las operaciones tal y como está definida en los números complejos, que no está hecho al azar, por supuesto, ¿sí?, se te abren las puertas a muchísimas posibilidades. Se te abren las puertas a poder modificar a tu antojo muchísimas funciones, muchísimas cosas que antes no se podían, ¿vale? Y no solo eso, sino que es una extensión del concepto de números reales. Todos los números reales vienen recogidos en los números complejos. Y tal y como están definidas sus operaciones, ¿de acuerdo?, como ya hemos visto, se pueden definir los números reales. Así que, sigamos, ¿vale? Entonces,
No he dado la definición tal cual, pero bueno, dado un número complejo z, ¿no? Entendido como vector de dos componentes, ¿sí? La parte real se llama parte real de este número a la primera componente y se llama parte imaginaria del número a la segunda componente. Es decir, si el número complejo es un punto del plano, ¿sí? Y lo entendemos como un vector, esta proyección, la proyección sobre esta recta, ¿no? Es A, ¿no? Es la parte real, y la proyección sobre esta recta mide B, ¿vale? Y es la parte imaginaria pura. ¿De acuerdo? Ahora, a la longitud de este vector, esto se llama el plano complejo, ¿de acuerdo? En C, a la longitud de ese vector en C, a la norma euclidia de ese vector, se le llama el módulo del número complejo, ¿vale? Y se define, bueno, se denota así, ¿no? El módulo del número complejo es, por definición, ¿el qué? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ahora, el hecho de definir la unidad imaginaria así, ¿vale? Y el hecho de definir el número 1 así, hace que el conjunto de los números complejos sea un espacio vectorial que tenga como base la formada por estos vectores, si sabéis un poquito de álgebra, ¿no? Entonces, cualquier número complejo se puede construir como combinación lineal de el 1 y de i, es decir, de 1, 0 en esta base, ¿no? Y de 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una vez el 1, 0 veces el i, 0 veces el i, 0 veces el 1, una vez el i. Bien, y por lo tanto, como es un espacio vectorial, y podéis comprobarlo con sus operaciones, cumple los axiomas de cuerpo. Por lo tanto, el conjunto de los números complejos dotado de la suma y del producto por complejos es un cuerpo, ¿vale? Y encima es un cuerpo conmutativo. O sea que cumple todas las propiedades y esto es excelente. Vale, ¿qué más? Por supuesto, si es un cuerpo, ¿no? Tiene que existir el elemento inverso de la suma, el elemento inverso del producto, el elemento neutro, etc. Pues por supuesto, ¿no? Entonces, el elemento neutro de la suma es el vector o el número complejo 0, que se define como el vector 0, 0, simplemente, ¿no? Si yo hago cualquier complejo le sumo el 0 con estas operaciones, obtengo el vector 0, 0. El elemento neutro del producto es el 1, como en los reales, ¿vale? De tal manera que si yo multiplico cualquier complejo por el 1, me queda el mismo complejo. Y ahora, el elemento inverso, ¿no? El elemento inverso del producto, aquí es donde está lo interesante, ¿no? El elemento inverso de la suma es menos el complejo, menos las dos componentes, ¿sí? ¿Cómo se saca el elemento inverso del número complejo, ¿no? Bien, pues entonces hay que pensar, ¿no? En que, bueno, vamos a pensar en el producto de dos complejos, A1, A2 menos B1, B2, ¿no? A1, B1, B2 más A2, B1, ¿sí? Este es el producto de dos complejos, ya es Z1 por Z2, y esto me tiene que dar el elemento neutro del producto, que es el vector 1, 0, ¿sí? Entonces me queda aquí un sistemita, ¿de acuerdo? A1, A2 menos B1, B2 igual a 1, y A1, B2 más A2, B1 igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Que me llevan a un cierto número complejo, ¿vale? Que es el elemento inverso, ¿vale? Y el elemento inverso, ¿sí? El elemento inverso lo vamos a definir de una forma muchísimo más sencilla, definiendo antes el conjugado de un número complejo, ¿vale? Entonces, si resolvéis el sistema, yo no lo voy a hacer porque por una cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? Porque esto va a ser una clase bastante larga, si no lo está haciendo ya, ¿vale? ¿Cómo se define, y esto es de nuevo una definición, el elemento, el complejo conjugado, ¿no? El conjugado de un número complejo. Bueno, pues si tenemos un complejo Z de componentes AB, ¿sí? El complejo conjugado, por definición, deja la parte real igual, pero la parte compleja la cambia de signo, ¿vale? Una notación más habitual, que esta notación en forma de vector, es poner el número complejo, ¿vale? Como la parte real más la parte imaginaria por la unidad imaginaria. Es una notación equivalente. Se pueden poner como vectores de dos componentes o se pueden poner así, ¿vale? Esta es la forma cartesiana, ¿sí? Y esta es la forma vectorial,
de un número complejo. Y después, en un momento, vamos a ver un par de formas más. Bien, pues con la noción de conjugado de un número complejo, ¿vale? Y resolviendo este sistema, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿vale? Un complejo, ¿de acuerdo? Por su compleja conjugada, me devuelve el módulo del complejo al cuadrado, ¿vale? Si yo lo multiplico, llego aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues que si yo ahora hago un tejemaneje, ¿vale? Si yo ahora hago un tejemaneje, me doy cuenta de lo siguiente. Yo puedo invertir, ¿verdad?, un número complejo multiplicando por el inverso de un número complejo, pero tengo que multiplicar por el inverso en ambos términos y en el mismo orden. Bueno, en el mismo orden da igual porque el producto de complejos es conmutativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Pues podría yo ahora mismo coger y digo, vale, pero esto es un número real, ¿no? Esto lo puedo invertir tranquilamente, ¿no? Multiplicando por 1 partido por este, entonces me queda z por z conjugado entre el módulo al cuadrado, ¿sí? Me da 1. Ah, entonces ¿qué tengo? Tengo mi número complejo multiplicado por una cosa me da el elemento neutro del producto. Vale, pues entonces ¿de qué me doy cuenta? ¿No? Esto lo podéis probar usando el producto de complejos, ¿os dais cuenta de esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es el elemento inverso, ¿vale?, del producto de complejos es el vector conjugado partido por el módulo del complejo al cuadrado. ¿Vale? Si yo quiero dividir complejos, no existe la división de complejos tal cual, lo que tengo que hacer es multiplicar por el inverso y me da el elemento neutro del producto. ¿Vale? Otra propiedad más, por supuesto, es que el módulo de un complejo es igual que el módulo de su complejo conjugado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque aquí en lugar de b tendríamos menos b y está al cuadrado, con lo cual se queda igual. Bien, ya hemos visto esta serie de historias, ¿vale? Y ahora, bueno, vamos a definir la exponencial compleja, ¿sí? Y un par de cosillas más, ¿no? Y vamos a ver cómo con esta definición, ¿vale?, se cumplen, bueno, se ven muchísimas otras cosas de un número complejo. Bien, no vamos a demostrar esto se demuestra con una serie compleja, de hecho es muy parecido a la identidad de Euler, porque, bueno, tiene mucho que ver, es la identidad de Euler en otras formas, visto en forma compleja, pero vamos a definir, ¿vale?, la exponencial compleja, que es una función, ¿vale? La exponencial compleja es una función de variable compleja. Es decir, aquí es una función, ¿vale?, f de x, en lugar de x vamos a poner f de z, y yo aquí el elemento que meto es un número complejo, que está formado, hemos dicho, por dos números reales, y me va a devolver otro número complejo, ¿vale? Y ahora, esta exponencial compleja, ¿qué forma tiene, no? Bueno, la vamos a ver en la forma más sencilla, que nos va a servir para representar a su vez un número complejo, ¿vale? Y la forma más sencilla, esto es lo que se llama la forma exponencial de un número complejo, es esta, ¿vale? Bueno, podemos expresar un número complejo de esta manera. Z igual a R por la exponencial elevado a I por teta. Y ahora vemos qué son todas estas cosas. Bien, como un número complejo lo hemos visto como un punto o como un vector del plano, ¿no?, con unas ciertas operaciones. Y en este espacio métrico están definidas las distancias, esta es la métrica euclidia, ¿vale? Podemos apoyarnos en la métrica euclidia para señalar un número complejo en lugar de en coordenadas cartesianas en coordenadas polares. Es decir, a partir de un radio, ¿vale?, el radio que vendrá dada por el módulo del número complejo, ¿vale?, y a partir de un ángulo que forma con esta recta, ¿vale? ¿Vale? Y este ángulo recibe el nombre de argumento del número complejo, ¿vale? ¿Y a qué se corresponde? Bueno, pues es, si yo hago la tangente del ángulo, me va a dar la parte compleja entre la parte real, ¿no? Pues entonces será la arcotangente, o el argumento principal del arcotangente, entre B y A. ¿Y a qué me refiero con argumento principal? Bueno, pues que este ángulo, por definición, ¿vale?, está comprendido entre menos pi y pi, ¿vale? De esta manera, bueno, se puede definir al revés. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que si tengo un punto que está aquí, y estos son 120 grados,
perfecto, ¿no? Si yo tengo un punto que tengo aquí a, yo qué sé, 240 grados, en lugar de verlo a 240 grados, bueno, esto lo vamos a dar en radianes, obviamente, ¿sí? Lo vamos a dar como, ¿no? 180 menos 240, ¿vale? Es decir, como menos 60 grados. No. Sí, menos 60 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues ahí es donde está la historia, ¿vale? Esta es la notación que vamos a usar y este es el ángulo, ¿vale? Ahora, el número complejo se puede definir así. ¿Y por qué se puede definir así? Bueno, pues porque por definición la exponencial compleja me dice lo siguiente. E elevado al número imaginario i por el ángulo que forma un número complejo es por definición, ¿vale?, el coseno del ángulo más i veces el seno del ángulo. Esta es la identidad de Euler, ¿vale? ¿Sí? Identidad de Euler. Y a partir de la identidad de Euler puedo construir esto. ¿Por qué? Porque el número complejo z lo puedo construir, ¿vale?, geométricamente como un vector que tiene, que tiene el qué, ¿no? Tiene por primera componente la proyección sobre este cateto, que será el módulo, que lo hemos llamado r, ¿no?, por el coseno de teta, y el módulo por el seno de teta, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues esto es r, factor común, coseno de teta más i seno de teta, ¿vale? Esto es lo que se llama la forma trigonométrica o polar de un número complejo, ¿sí? Y entonces, la exponencial compleja me dice esto, entonces, fíjate que esto es e elevado a i por teta, con lo cual el número complejo también lo puedo expresar como el radio, el módulo del número complejo, por la exponencial compleja. Vale. Bien. ¿Qué pasa? Que definiendo así la exponencial compleja, de nuevo, pasan una serie de cosas y podemos ver una serie ¿cómo se llama?, de consecuencias que son bastante interesantes, ¿no? De la misma forma que se define una exponencial compleja, ¿vale?, también se define la rama principal del logaritmo complejo, ¿no? También se define el logaritmo de un número complejo, ¿vale? La función logaritmo de un número complejo, ¿cómo se define? Pues se define como el logaritmo de su módulo más i veces el argumento del número complejo, ¿vale? Entonces, así se define la rama principal del logaritmo complejo. Bien, entonces voy a ver, yo creo que no me estoy dejando muchas cosas más, ¿no? Y podemos pasar a... de acuerdo, y podemos pasar a lo siguiente, ¿vale? Bueno, por supuesto podéis comprobar una serie de operaciones que se verifican con la exponencial compleja. Podéis ver que perdura esto de que la exponencial de la suma, ¿verdad?, es el producto de las exponenciales, ¿sí? Y otra serie de propiedades más, ¿vale? Y entonces ya vamos a pasar a quizás uno de los temas más interesantes, ¿vale?, que es encontrar las raíces enésimas, ¿no?, de un número complejo. Bien, existe un teorema que veremos posteriormente, o quizás le dedique un vídeo solo a él, ¿vale?, que es el teorema fundamental del álgebra, ¿vale? ¿Y qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? Dice, todo polinomio complejo de grado n tiene n raíces complejas. Es lo que me dice. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 3, x al cubo más 8x al cuadrado más 6x más 2, ¿vale? Esto fijo que tiene 3 soluciones, ¿vale? Ahora, vale, esto tiene 3 raíces, tiene 3 soluciones, este polinomio, o sea, hay 3 valores para los que este polinomio vale 0, igual en los reales no, pero en los complejos seguro que sí. ¿Y qué es la otra cosa que me dice el teorema fundamental del álgebra? Me dice, si un polinomio presenta una solución compleja, entonces también presenta su compleja conjugada, ¿vale? Entonces, si tenemos una raíz compleja, presenta su compleja conjugada. Obviamente, si es un número real, no va a tener compleja conjugada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, salvando otra cosa, que son las multiplicidades algebraicas, que ya veremos posteriormente, pero no nos vamos a ceñir solo a esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, no? Pues que simplemente esta ecuación, por ejemplo, ¿no?, x al cubo igual a 8, ¿no? Aparentemente, esto tiene una solución real evidente, que es 2, ¿no?
porque 2 al cubo es 8. Bien. Pero ¿qué pasa? Que esto es un polinomio, ¿no? Es este polinomio, que es al cubo menos 8, de grado 3. El teorema fundamental del álgebra me dice que tengo que tener 3 soluciones complejas. ¿Dónde están las otras 2? ¿Cuánto valen los otros 2 valores? Bueno, pues eso es lo que vamos a aprender a calcular y vamos a ver lo que significa y vamos a ver realmente lo que significa el producto de números complejos, que eso es lo más interesante de todo, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos un número complejo W, ¿vale? Lo vamos a poner en forma de exponencial compleja, ¿no? P por E elevado a I por phi, mismamente, ¿vale? Y ahora vamos a suponer que tenemos un número complejo Z, que lo vamos a llamar R por E elevado a I por θ, ¿vale? Pongo ángulos y módulos distintos para el caso general, ¿sí? Y entonces vamos a resolver la ecuación W igual a Z elevado a P. Obviamente, a Z elevado a N, perdón. Obviamente, ¿no? Z, ¿qué son? Z son las raíces de W, o sea, esto es un polinomio, ¿no? Si yo ahora despejo Z, ¿no? ¿Z qué es? Z es W elevado a 1 partido por N, es decir, las raíces. Y vamos a ver que no va a haber una raíz, sino que va a haber N raíces, ¿vale? Entonces, cuando yo tenga una ecuación x a la séptima igual a lo que sea, a 128, es decir, 128 es 2 a la 7 ahora mismo, ¿vale? Lo he dicho a borreo, si no es 256. Creo que es 256. Bueno, en cualquier caso, si yo tengo esta ecuación, ¿qué pasa? Que no voy a tener una solución, sino que voy a tener 7 complejas conjugadas. Muy compleja, o sea, voy a tener una real, ¿no? Y luego vamos a tener 6. 3 complejas y 3 complejas conjugadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos P por E elevado a I por phi es igual a R por E elevado a I por θ, pero esto está elevado a N, ¿verdad? Y esto está elevado a N. Vale, entonces, ¿qué pasa? Vale, pues que este es el módulo, los módulos de dos complejos deben coincidir, con lo cual el P tiene que ser igual a R elevado a N, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, pues que el módulo del número complejo es igual a la raíz enésima real, ¿vale? O sea, el módulo de la raíz de un número complejo es igual a la raíz enésima real, ¿vale? Entonces, esto nos va a garantizar, obviamente, que haya un número que sea el real, que sea directamente la raíz enésima real. Bien, y luego hay que igualar los argumentos, ¿no? Porque esto sí elevado a un argumento, entonces, ¿qué tengo? Tengo phi, el ángulo, tiene que ser igual a n por θ, ¿vale? Pero no necesariamente a n por θ, porque realmente esto nos lleva a qué ecuaciones, ¿no? Esto es, bueno, pues a lo que nos lleva es coseno de phi, ¿vale? Más i por el seno de phi es igual a coseno de nθ más i por el seno de nθ, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues esto nos lleva a las soluciones phi igual a n por θ más 2kpi, bueno, nos lleva a esta solución, ¿vale? Porque la parte real coincide con la real, la compleja con la compleja, nos lleva a esta solución, ¿vale? O sea, puede ser esto, pero también puede tener un desfase de 2pi, o sea, puede dar una vuelta, tal, pero la historia es, ¿cuánto vale este k? Bueno, pues este k puede variar desde 0 hasta n menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que no va a haber n raíces complejas. Una irá con k igual a 0 y irán aumentando hasta k igual a n menos 1. ¿Y cuál es la forma de estas raíces complejas? Pues lo vamos a ver. La forma va a ser, R, ¿cuánto vale? R vale esto, es decir, P por 1 entre N, ¿sí? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener E elevado a I por E elevado a I por phi. ¿Y phi cuánto vale? N veces θ, ¿vale? N veces θ más 2kpi. Es una forma de representarlo, ¿no? Con k que varía de 0 a n menos 1, tomando valores enteros, ¿vale? Y entonces vamos a tener todas estas raíces, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto, ¿no? Nos puede llevar, si lo pasamos a forma trigonométrica, esto se convierte en lo siguiente, ¿vale? Esto se convierte en lo siguiente. La raíz enésima de un número complejo, ¿vale? Es igual a su módulo de esta manera, obviamente, y ahora multiplicado por ¿qué? Por el coseno de n veces el ángulo más i por el seno de n veces el ángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esta fórmula, que se deduce trivialmente de aquí, es lo que se conoce como la fórmula
de Moivre. Y nos permite encontrar soluciones complejas. Bien, y ahora vamos a ver lo que realmente significa el producto de dos números complejos, ¿vale? Porque realmente, habiendo descrito así el encontrar raíces y habiendo descrito así la exponencial compleja con estas propiedades, ¿vale? Se deduce que el producto de complejos, ¿qué es lo que nos hace? ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver exactamente qué es lo que significa el producto de números complejos, después veremos qué es el significado geométrico de encontrar raíces, ¿vale? De un polinomio complejo, y acabaremos definiendo las funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bien, vale. Pues si yo ahora tengo dos números complejos, z1 y z2, ¿vale? Y los pongo en forma y los multiplico, pero ahora los multiplico en forma de exponencial compleja, ¿vale? ¿Qué tendré? Tendré R1 por e elevado a i por θ1 por R2 por e elevado a i por θ2. Entonces esto es un producto de reales, se queda igual, ¿sí? Y la exponencial, el producto de la exponencial es la exponencial de la suma. E elevado a i, θ1 más θ2. Esto también lo podéis probar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer que tienen módulo 1 para que lo veamos claramente, ¿vale? Si yo multiplico estos dos complejos en módulo 1, ¿vale? Yo tengo un punto que me forma un ángulo θ1, ¿sí? Estaríamos en la circunferencia de radio 1, por lo tanto, porque el módulo vale 1, ¿sí? Yo tengo aquí otro punto que me forma un ángulo θ2, ¿sí? Y el producto que me da módulo 1, ¿y qué ángulo? θ1 más θ2. Entonces, si los complejos tienen módulo 1, el producto de complejos me devuelve un complejo, ¿vale? Cuyo ángulo que forma con esta recta es la suma de los ángulos que forman los dos complejos. Entonces me devolvería un complejo que formaría un ángulo θ1 más θ2. Y esto es bonito. El producto de dos complejos me devuelve un complejo que está en el mismo círculo, tal. Siempre y cuando tengan módulo 1. ¿Que no tienen módulo 1? Bueno, pues imagínate que uno sí lo tiene, ¿no? Y esto es de módulo 1 y esto es de módulo 2. Bien, pues si yo multiplico esto, ¿no? Seguro los ángulos se suman. Y ahora caería en esta otra circunferencia. Que esto no es de módulo 1, caería en una circunferencia mayor o menor. Y si esto es menor que 1. Vale, entonces me devolvería un punto en una circunferencia concéntrica a ella, ¿vale? Pero cuyo ángulo sí que estaría sumado con el otro. O sea que es una cosa bastante bonita. Pero si os gustan las cosas bonitas, fijaos lo que vamos a hacer. Perdonad el corte, ya sé que dije que no iba a cortar, pero es que han pasado dos cosas. La primera es que he metido la pata con una cosita, que bueno, tampoco es tan grave, porque solo altero unas constantes, pero bueno, prefiero seguir el vídeo correctamente. La segunda es que se me había petado la cámara de espacio, entonces he parado, justo lo he mirado y he dicho, vale. Entonces, ¿qué cosita es? Bueno, pues que la fórmula, aunque las deducciones que he hecho están bien, por supuesto, para hallar las raíces de un número complejo, como he tirado de cabeza, pues se me ha olvidado comentar una cosita de la fórmula de De Moivre. Y es que la fórmula de De Moivre que he puesto es incorrecta por unas constantes, ¿vale? Y es que esa fórmula que he puesto solo es válida si el módulo es 1. Es decir, efectivamente, si el módulo del número complejo es 1, ¿vale? Se cumple lo siguiente, ¿no? Coseno de n por x más coseno de x más y seno de x, esto es un número complejo de módulo 1, ¿vale? Elevado a n, es igual que coseno de n por x más y por el seno de n por x, ¿vale? O sea, la fórmula que teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué se deduce, ¿no? De las ecuaciones que puse antes y de tal, como fórmula general de De Moivre, ¿no? Pues que si yo tengo un complejo llamado z, ¿no? La raíz enésima de ese complejo va a ser su módulo elevado a 1 partido por n, ¿vale? Por el coseno de, y ahora explico de dónde viene esta cosa, ¿vale? Por el coseno de su ángulo más 2kπ, ¿vale? Partido por n, donde ya sabemos k varía de 0 a n menos 1, más i por el seno del ángulo que forme, ¿no? Z, más 2kπ partido por n. Bien, ¿de dónde sale este ángulo, no? Z más 2kπ partido por n. Bueno, antes habíamos demostrado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Nos había quedado igualado, ¿el qué? Nos había quedado igualado e elevado a i por n por θ, ¿vale?
es igual que... era igual que e elevado a i por phi, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues que nos había quedado ¿qué sistema de ecuaciones? Nos había quedado coseno de phi igual a coseno de n teta, seno de phi igual a seno de n teta, ¿vale? ¿Y eso qué nos devuelve? Pues eso nos dice que phi es n por teta, ¿vale? Más 2k pi, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues despejando... bueno, es que aquí he puesto los ángulos al revés, ¿no? Entonces, por seguir la misma notación, vamos a llamar a este teta, ¿no? Y vamos a llamar a este phi, ¿vale? Entonces me queda teta y me queda phi, ¿no? Entonces, si quiero despejar phi, ¿qué paso? Bueno, esto es un más menos porque cada es un número entero, entonces no pasa nada, ¿sí? Entonces me queda más 2k pi, ¿sí? Partido por n. Ese es el nuevo ángulo, ¿vale? Y eso es lo que hay que meter aquí, ¿de acuerdo? Bien, de aquí viene esta fórmula. Entonces ahora vamos a intentar encontrar, para que veáis lo que esto significa, ¿sí? Vamos a intentar encontrar la raíz cúbica de 8, ¿vale? Entonces vamos a resolver esta ecuación, que es encontrar las raíces de este polinomio. Entonces es encontrar la raíz cúbica de este número complejo. Usando la fórmula de De Moivre, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí, De Moivre, ¿sí? ¿Qué tenemos? Bueno, pues en este caso z es 8, ¿vale? Y queremos encontrar z elevado a 1/3. Bueno, pues habrá que poner su módulo elevado a 1/3. Módulo de 8, 8, elevado a 1/3, 2, ¿no? O sea, la raíz cúbica. Y ahora, por el coseno de... ¿Qué ángulo forma? Bueno, pues 8, ¿dónde está? 8 está aquí, ¿no? Es el punto 8, 0 del plano complejo, ¿sí? Entonces forma un ángulo 0, luego 0, y ahora k, ¿vale? K varía entre 0 y n-1. N vale 3, luego 0, 1 y 2. Vamos a empezar por 0. Entonces tenemos 0, 0, 0, coseno de 0, más i por el seno del mismo ángulo de 0. ¿Vale? Seno de 0, 0, coseno de 0, 1, o sea, tenemos 2. Vale, pues recuperamos la raíz cúbica de 8, que vale 2, que está aquí. Pero ahora vamos a ver las otras dos. Vamos a llamar esta z1, vamos a llamar esta z2. ¿Vale? La siguiente raíz cúbica que tenemos, bueno, de nuevo, esto vale 2, y ahora tenemos el coseno de a, pero ahora acá vale 1, entonces tenemos 0, y ahora tenemos 2, y aquí tenemos pi, y esto es 3. 2 pi tercios, más i por el seno de 2 pi tercios. Vale, pi tercios es 60, 60 por 2, 120, entonces es el coseno de 120 y el seno de 120. Vale. 120 es 180 menos 60, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues si yo pinto la circunferencia goniométrica, ¿no? Es el ángulo complementario a 60. Entonces, el seno es el mismo, el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, y el coseno está cambiado de signo, luego es menos 1 medio. Con lo cual, multiplicando por 2 me queda 2 por menos 1 medio menos 1, y por raíz de 3 partido por 2 más raíz de 3 por i, ¿vale? Y ahora la otra solución, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda 2, y aquí me queda coseno de 0, y ahora esto vale 2. Pues 4 pi tercios más i por el seno de 4 pi tercios. Vale, 4 pi tercios es 60, 6 por 4, 24, 240, estaríamos aquí, ¿vale? Y vemos que esto tiene menos el coseno de 120, ¿vale? Perdón, tiene el coseno de 120 menos el coseno de 60, perdón, y menos el seno de 60. ¿Vale? Con lo cual esto sigue valiendo menos 1 medio, pero ahora esto vale menos raíz de 3 partido por 2. Con lo cual tenemos 2 por menos 1 medio menos 1 menos raíz de 3 por i. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos, voy a borrar todo esto, ¿vale? Perdonad, es que el borrador también se me ha roto, entonces estoy aquí a lo cutre, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿vale? Lo que tenemos es lo siguiente, en cuanto borre. Vale, entonces, el polinomio x al cubo igual a 8, ¿no? O x al cubo menos 8 igual a 0, o esta ecuación, tiene 3 soluciones, ¿vale? Tiene 3 raíces. De nuevo, perdonad, ahora se me ha vuelto a llenar la memoria. Vale, la primera solución es z1 igual a 2, que es evidente, z2 igual a 1 más menos 1 más raíz de 3 por i. La tercera solución
menos 1 menos raíz de 3 por i, ¿vale? Si veis el producto de complejos, veis que claramente si multiplicáis 3 veces usando el producto de complejos estos, esto como vectores, ¿qué sería? Sería 2, 0, menos 1 raíz de 3, menos 1 menos raíz de 3. Entonces vamos a ver geométricamente lo que esto significa, ¿vale? Bien, lo que significa, ¿qué es? Bueno, pues vamos allá, vamos con el plano complejo. Bien. Entonces, vamos a coger el 8, ¿no? El 8 está a una distancia 8 del plano complejo, ¿no? Y está en este punto. Vale. Ahora, ¿sus raíces cuáles son? Bueno, vamos a poner que el 8 está mucho más lejos, ¿vale? Vamos a poner que el 8 está aquí, ¿sí? En una circunferencia de radio 8. Vale, ¿sus raíces cuáles son? 2, que está aquí, ¿sí? Y ahora tenemos estos dos complejos, ¿vale? Que tienen módulo 2 también. El módulo es el mismo, el módulo sigue siendo raíz cúbica de 8. Entonces, van a estar en esta circunferencia. ¿En qué puntos? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Menos 1 más raíz de 3 y menos 1 menos raíz de 3. Entonces, menos 1 está la parte negativa, pero para arriba. Raíz de 3, vamos a poner que está aquí. Y esto es el mismo punto, pero poniendo la cosa negativa. Entonces, estaría aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, esto me va a formar un triángulo circunscrito en esta circunferencia. Un triángulo, que si lo hubiera dibujado bien, sería un triángulo equilátero, ¿vale? Entonces, imaginaos, si yo ahora tengo esta ecuación, ¿no? X a la séptima igual a 128, creo que de nuevo 2 a la séptima es 128, si no será 256 o lo que sea, ¿vale? Siguen estando aquí, tendríamos 2, pero ahora ¿qué tendríamos? No tendríamos un triángulo, sino que tendríamos un heptágono, porque tenemos 7 soluciones, ¿vale? Entonces, a ver si lo dibujo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esto no es regular ni de cojones, ¿no? Pero tendríamos un heptágono. Entonces, encontrar raíces de un número complejo significa encontrar puntos que están en la misma circunferencia, ¿vale? Y que forman un polígono regular de n lados. O sea, es una cuestión geométrica bastante bonita. Entonces, como os podéis imaginar, si intentamos hacer que n tienda a infinito, lo que vamos a obtener es una circunferencia del plano complejo, ¿vale? Si hacemos que n tienda a infinito, tendremos un polígono regular de infinitos lados circunscrito en una circunferencia de radio raíz enésima del número complejo que tengamos, con lo cual tenderá a la circunferencia y es una cosa bastante bonita, ¿vale? Y con esto ya casi hemos acabado. Solo vamos a ver ahora en variable compleja cómo se define y cómo se tiene que definir. Si nos olvidamos de los números reales y ya pasamos y tomamos los números complejos como algo superior, como algo más completo, ¿vale? Que los abarca, vamos a ver cómo se definen el seno y el coseno. Bueno, vamos a coger un número complejo de módulo 1, ¿no? Y entonces vamos a tomar esto, vamos a tomar e elevado a i por teta, sabemos que es coseno de teta, más i por el seno de teta, ¿verdad? Y e elevado a menos i por teta, sabemos que es coseno de teta, menos i por el seno de teta. Si no me queréis lo podéis comprobar, ¿no? El coseno es par, el seno es impar, se cumple esto. Vale, ¿qué pasa? Imaginaos que yo ahora, ¿no? ¿Cómo defino ahora el seno y el coseno? Bueno, pues si yo ahora sumo estas dos funciones, tengo e elevado a i por teta más e elevado a menos i por teta, coseno con coseno se suma, 2 coseno de teta, i por el seno menos i por el seno se va. Con lo cual, el coseno, ¿vale? De una función de variable compleja, el coseno de un número complejo se define como e elevado a i por el número complejo más e elevado a menos i por el número complejo partido por 2, ¿vale? Ahora imaginaos que la resto. Si ahora tomo la resta, ¿no? Esto con esto se va y esto de nuevo se multiplica por 2, ¿vale? Pero por i. Entonces, el seno de un número complejo, la función seno, se obtiene como la resta de las exponenciales del número complejo, ¿vale? De las exponenciales complejas, partido por 2i, ¿vale? Hay que meter el i. Entonces, así se definen el seno y el coseno. Y esta es la única forma de definirlos, de hecho, en variable compleja. Puede parecer una forma un poco artificial. Y claro, podemos entender ahora, ¿verdad?, cómo se definen y de dónde viene el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, ¿vale? Parecen funciones un poco extrañas, que cuando aparecen en variable real parecen muy artificiales, parecen muy forzadas. Es verdad que cumplen todas las propiedades trigonométricas, cumplen todas las fórmulas, cumplen incluso las derivadas con ciertas excepciones, ¿no?
y parece como muy artificial, muy por arte de magia. Pues no, mira, los números complejos nos dan la respuesta. Porque si definimos así el coseno y el seno, ¿vale? Podemos definir el seno y el coseno hiperbólicos como sigue. Coseno hiperbólico de un número complejo es simplemente no la exponencial compleja, sino la exponencial real, ¿vale? Pero sobre el número complejo. Entonces será e elevado a z menos e elevado a menos z más e elevado a menos z partido por 2. Y el sincho, el seno hiperbólico, se define como e elevado a z menos e elevado a menos z partido por 2. Entonces, estas definiciones, que igual parecen un poco artificiales, que igual parecen un poco no se sabe de dónde vienen de los números complejos directamente, vienen de las definiciones del coseno y seno trigonométricos, ¿vale? Y de nuevo cumplen casi todas las fórmulas trigonométricas, cambian algunas, es verdad, por eso hay... Bueno, y editando el vídeo me he dado cuenta de que faltaba despedir, se ha cortado antes la cámara por lo que sea, así que nada, eso es todo por hoy, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!